conversar acerca de la obra de ustedes, que a más de uno nos parece muy bella, muy loable, bueno, tiene muchas virtudes. Me gustaría que... Bueno, mira, ¿por qué no orientás vos la conversación, por lo menos en principio, sobre qué es lo que más querés, más te interesa? ¿Cuántos años están juntos? En el año 60. En el año 60 nos casamos. 59. No, 59 nos conocimos. Sí, desde que nos conocimos, sí. Sí, en el año 59 nos conocimos. 59. Y bueno, Magda llegó de Italia, hablaba un castellano muy, medio manoteado nomás, ¿no? Y bueno, y a ella le gustó mucho el camino que yo estaba haciendo. Yo estaba el camino artístico me refiero, ¿no? Yo estaba muy, qué sé yo, crudo en lo que estaba haciendo, ¿sabes? Yo entré al folclore digamos, a través de lo que escuché el folclore norteño, especialmente Atahualpa Yupanqui. Eso me golpeó muchísimo, ¿no? Escuchar una vez a Atahualpa Yupanqui tocando a La Pobrecita, ¿no? Y en fin, debido a eso, porque yo tocaba la armónica, yo musicalmente hace mucho tiempo que hago cosas, desde apenas dejar la niñez, se puede decir, ¿no? Yo tenía un conjunto de armónicas, tocábamos en la radio, todas esas cosas, un cuarteto de armónicas. Sí, con muy original, ¿no? 2 armónicas de canto. En las armónicas hay bajos, hay acordes, no sé si conoces eso, pero dentro se puede hacer una orquesta de armónicas, digamos, ¿no es cierto? Y las hay. Bueno, y en esa época eso estaba muy difundido, ¿no? Se podía comprar una armónica cromática, ¿no es cierto? Cromática, o sea que tenía toda la escala completa, los semitonos, porque en general, en esa época todos los pibes tocaban la armónica. Los ilustradores, vos escuchabas tocando, mientras el pibe no ilustraba, estaba tocando la armónica en una esquina, por ejemplo, ¿no? La armónica diatónica, o sea que tenían la escala sin semitono, ¿no es cierto? Después vinieron armónicas cromáticas. Bueno, yo empecé a tocar la armónica, creo, directamente con la cromática, no me acuerdo, posiblemente así, porque claro, era completa, podías tocar cualquier melodía. Bueno, y nos agarró con eso una fiebre, ¿no? Y tenemos un cuarteto, ¿no? Que eran 2 armónicas de canto, un bajo y un acorde, ¿no? Entonces estaba completo todo, ¿no? Con Arsenio Quintero, que no sé si la escuchaba. Bueno, él era una de las armónicas y yo era el otro, ¿no? Y tocamos en la radio, en fiestas, en distintos lugares, ¿sí? Y nos tocamos de todo, porque nosotros estamos enloquecidos con la música, con lo que podíamos hacer con el cuarteto. Entonces tocamos, ¿qué te puedo decir? La Violetera, las Yardas de Monti, Ora Staccato, jazz, claro, mucho jazz, más que nada jazz, desde el tradicional, ¿no? Bueno, eso te da una riqueza musical, ¿no? Te da una riqueza, te hace conocer la música. Yo aprendí la música viviéndola, ¿no? Completamente, ¿no? Tocábamos al día, ¿qué te puedo decir? 43 horas diarias tocábamos la armónica, ¿sabes? Teníamos unas boqueras casi rojas, ¿sabes? Teníamos la boca casi, no podíamos hablar de tocar. Además no necesitábamos hablar, tocábamos la armónica, ¿no? Todo lo hacíamos tocando la armónica. Bueno, y entonces eso duró un tiempo, unos años, ¿no? Y después, cuando vino la ola del folclore, del folclórico, ¿no es cierto? Que uno se sintió invadido por todo esto, porque realmente te ocupó todos los espacios la cuestión folclórica, ¿no? Que eso se debió a una ley que hubo durante los primeros gobiernos peronistas, ¿no es cierto? Que tuvieron un matiz muy nacionalista, ¿no? ¿Sabes? Entonces había una ley del 50 y tanto % de música nacional en todos los medios, ¿no? Y no existía otra música nacional que no fuera el tango y el folclore y todo eso. O sea, ahora se le puede llamar rock nacional, por ejemplo, a esa corriente nueva, ¿no? En esa época no existía eso. La música nacional era o el tango, o sea, lo bien tradicional, el tango o el folclore, ¿no? Bueno, debido a eso, durante un periodo de unos cuantos años, se desarrolló toda una cosa, ¿no es cierto?
pasó lo que pasaría si se protegiera, digamos, la música nacional, ¿no? Se desarrolló enormemente, surgieron toda una cantidad de conjuntos, todos los conjuntos más famosos de tango, todos los tangueros que hay, Pichuco, Piazzolla, Pugliese, que sé yo, toda esta gente, ¿no es cierto?, son de toda esta época, y los hermanos Ábalos, y Atahualpa Yupanqui, y qué sé yo, etcétera, ¿no es cierto?, son de esa época, se formaron muy protegidos en toda esa época, ¿no? Bueno, entonces vino esta ola folclórica, y el país, así la juventud, descubrió la música folclórica argentina, ¿no? Y eso fue una cosa, ¿vos qué edad tenés? Sí. 30. No, eso no lo has conocido. Entonces, fue una cosa avasallante. En las plazas, en todas las plazas había 5, 10, 15 jóvenes tocando la guitarra, pasándose coplas y bagualas unos a otros, zambas. En Mendoza, ¿sabes? En Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en cualquier lado. ¿Comprendés? Todo el mundo tocaba y descubría alucinado todo el coplero norte, todas estas cosas del coplero bagualero del norte y todas esas cosas, ¿sabes? Eso fue una cosa tremenda, ¿no? Y dio lugar a todo eso, ¿no? Pero eso ya en los años 60. Y eso fue en los años 60 eso ya. Fue en los años 60. En los años como 60, 50 y tanto. 50 y tanto, fines de los 50 y tanto, ¿no? sí. Bueno, y entonces yo me embarqué en todo eso, pero yo dije, bueno, pero yo soy de acá, yo puedo hacer música, puedo hacer una samba, puedo hacer todas esas cosas, pero yo quería descubrir qué es lo que había en Mendoza, ¿no es cierto? Cuál era el sonido del lugar donde yo vivía, que por otra parte lo había vivido muchísimo, había vivido el lugar, me refiero, ¿no? Lo había vivido muy profundamente, porque yo siempre he sido un enamorado del paisaje mendocino, desde niño he andado metido en mi paisaje, ¿no es cierto? Y alucinado por él, ¿no? Entonces, bueno, yo quise descubrir cuál era el sonido de eso, y quise aportar algo, ¿no? Así que desde un principio hubo un propósito así, consciente de querer hacer, como tenía una cierta riqueza musical intuitiva, no técnica, yo no tengo conocimientos musicales, ¿no? Ahora a lo mejor lo estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor incorporé algunas cosas nuevas, algunos sonidos, alguna forma melódica, un poquito más variada que la cosa puramente tradicional, ¿no es cierto? Que no sale el tono dominante, subdominante, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces hice eso, en ese momento en que yo estaba tomando ese camino, me la encontré a Magda, yo quería hacer un coro, hice muchos coros, ¿no? Pero nunca se sostenían, porque la novia no quería que el tenor cantara porque no sé qué, o el tenor no quería que la contralto tal cosa, o la madre decía que el nene dejara los estudios que porque no sé qué, y entonces no se podía. Entonces, cuartetos, quintetos, octetos, 15 voces, qué sé yo, X coros, ¿sabes? Que era un tiempo perdido porque no llegaba más que hasta un punto y se acababa el asunto, ¿no? Siempre en tu ambiente, entre tus amigos, claro, entre la gente compañeros de escuela. Sí, la gente que uno podía pescar. Vos, por ejemplo, quisieras hacer un conjunto, entonces diría, che, que necesito 2 primeras voces, ¿no? Mira, hay uno allá que está al lado y una chica que canta, no sé dónde, bueno, así, ¿sabes? Así, de esa manera. Bueno, y así fue, hasta que llegó un momento que Magda fue entrando dentro de esta cosa, ella no diría que me acompañó, porque no es la realidad, o sea, acompañar es como que ella vino al lado mío en todo esto, no, ella al principio desde luego, ¿no es cierto?, la sedujo esta lucha, ¿no es cierto?, esta lucha artística, ¿no?, y después tomó parte en ella, y fue compañera de ella, conmigo en este asunto, ¿no? Y después de una cantidad de problemas, de luchas con esto, decidimos hacer un dúo, que por otra parte el dúo cuyano sirve mucho para expresar digamos, las características del folclore cuyano, ¿no? Yo diría incluso que es donde más se da, por ejemplo, la tonada o la cueca mismo, con la voz de hombre y mujer. Yo lo había escuchado mucho con
Mambruno Campo, ¿no? Que él tenía un conjunto que se llamaba Las Alegres Fiestas Gauchas, donde eran voces de hombres y mujeres, ¿no? No era muy elaborado el asunto, había primera, segunda voz y nada más, ¿no? Aunque cantaran varias voces, ¿no? Pero era muy lindo el asunto, eso le daba una característica extraordinaria al asunto. Nosotros, la trilla, por ejemplo, esa tonada que hemos grabado ahí en un long play, la hemos sacado de una versión de Mambruno Campo, que está hecha con el conjunto de él, que era piano, violín, y él canta con una mujer, ¿no? Y bueno, de la misma manera lo hicimos nosotros, y realmente y se da mucho el y se dúo da, de hombre y mujer. y se da así, mucho el dúo. aunque no se conoce, pero en la familia, nosotros hemos tenido ocasión así de escuchar dúos de hombre y mujer. Hace poquito escuchamos un matrimonio, ¿A quién? gente de Maipú, pero una cosa lindísima. Ellos cantan en su casa con sus hijas, toda la familia canta. Claro, se da mucho. Forma parte de la cultura. O sea que Claro, forma parte de la el cultura, no es una matrimonio cosa que cantó, salió ¿sabes? así de nuestra mente. El matrimonio cantó, sí, pues, naturalmente por estar cerca uno del otro, se da eso, ¿sabes? Así como se dan el conjunto de dos hermanos, el padre y el hijo, qué sé yo, pero viene también la voz de mujer junto a la de hombre al folclore cuyano, cosa que no pasa al folclore norteño, por ejemplo. El folclore norteño es más Claro. solista, ¿no es cierto? Pero la acá voz se da por abajo, pero está. acá se Nosotros da. nos llevamos incluso una sorpresa cuando empezamos a escuchar así que matrimonios, así que cantaban y que además que era tan lindo y que tenían el sabor que nosotros pensábamos que tenía que tener la cosa. Bueno, después nosotros metimos todo ese contracanto, todo ese juego de voces que hacemos en el dúo nuestro, en fin, por una necesidad, digamos, de darle más elementos musicales, más riqueza, ¿no? Y bueno, en esta lucha nos metimos con Magda, ¿no es cierto? Quedamos al final, vimos que la manera, como hay que luchar en un medio tan hostil, artísticamente, ¿no es cierto? Sobre todo después de los años 60, por ahí empezó la cosa, yo no diría que eso empezó a venir abajo, el folclore, la difusión del folclore, sino que claro, cumplió una etapa muy importante, ¿no es cierto? Realmente se saturó bastante de todo esto, pero después hubieron grupos, digamos, que interesados en borrar esta etapa, ¿no es cierto? Esta música, ¿no es cierto? O ocuparla con otros, ocuparla comercialmente, ¿no es cierto? Con otro, manejarla comercialmente. Bueno, y entonces surgieron una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y cada vez fue quedando más relegado el folclore, más relegado, ¿no? La cuestión es que en ese medio, cuando la cosa empezó ya a ser más difícil, nosotros dos empezamos a luchar por hacer lo nuestro, ¿no es cierto? Y el objetivo era muy simple. Sin saber que era tan difícil. Sin saber que iba a ser Nos para... gustaba, ¿no? Claro. Sin saber que se iba a convertir en una guerra mundial. Una cosa así, ¿no? Porque fue así. Después entonces anduvimos, después quisimos vivir de lo nuestro. Vivimos de lo nuestro, fuimos a Chile, fuimos a Buenos Aires, donde no ganamos un solo peso en un año. Vendíamos empanadas, todas esas cosas, ¿no? Hacíamos empanadas en la cocina, las vendíamos y diversas cuestiones. Cantamos la televisión. A nosotros nos presentó en la televisión Marvis, incluso para que vos veas con qué importancia, con qué relevancia nos presentó. La cámara hizo que la cámara enfocara mis manos y dijo, después la cámara fue a la cara de él y dijo, acaban de ver las manos del autor de Jugueteando, que era una cueca amiga que fue muy famosa, ¿no? En aquella época, no sé si vos la conociste. No. Bueno, fue posiblemente el éxito más grande que han tenido el chachalero en su segunda etapa, porque los chachaleros tuvieron una etapa muy importante, después pasaron un poco y después tuvieron una etapa muy fuerte, ¿no? Y esta cueca fue, a tal punto que una vez me lo encontré a uno del chachalero y me dijo, ¿cuándo va a ser otro Jugueteando? Porque para ellos fue muy importante, ¿no? Un caballo de batalla. ¿Ah? Claro, un caballito de batalla, ¿no? Más que Remolino. Fue mucho más difundido. Fue un sarampión Jugueteando, una epidemia en Buenos Aires. En Buenos Aires había miles de peñas, y en todas las peñas, todas las noches, varios conjuntos cantaban Jugueteando. Lo decía, entonces vos, ¿a dónde está la guita? ¿No es cierto? Vos debes ser multimillonario. No, yo no. Rosa Edmond,
No sé qué pasó. En esa época parece que el grupo que manejaba Sadaí eran tangueros, no controlaban las peñas, todas esas cosas, ¿no? Y yo cobré algunos derechos, por supuesto, ¿no? Pero No que se debía. no. Jugueteando produjo una fortuna, ¿no? Sin ninguna discusión, sin ninguna duda, ¿no? Seguro, ¿no? Porque era increíble la difusión de Jugueteando, ¿no? Había no sé cuántas grabaciones, ¿no? Mira, nosotros estuvimos en Buenos Aires, estuvimos un año, como te dije recién, ¿no es cierto? Con una hija chica, ¿sabes? Fue muy duro el asunto, muy penoso. No pudimos, en esa época había canciones mías difundidas. Por ejemplo, había una cueca que cantaban mucho los fronterizos que se llamaba, y los fronterizos y los chalchaleros, que eran los que cantaban mis cosas, eran conjuntos de primera línea, primerísima línea, y además que tenían una difusión enorme, ¿sabes? No era como un conjunto folclórico de ahora. Decir en esa época los chalchaleros era como decir ahora no sé quién. No puedo compararlo con ningún conjunto actual argentino. Tendría que compararlo con... Cantaban permanentemente. Porque cantaban permanentemente y se ponían los discos permanentemente y tocaban en todas las... No cantaban en más peñas porque no tenían tiempo físico para poder hacerlo, ¿no? Pero cantaban en la radio, en la televisión, en todos lados, ellos, ¿no es cierto? Lo mismo los fronterizos, ¿no? Bueno, y cantaban una cueca mía que se llamaba El río que va lejos. No sé si vos la oíste alguna vez. Bueno, entonces todas esas cosas estaban difundidas, pero nosotros no podíamos, a pesar de que gustaba mucho lo nuestro. Por lo menos gustaba más que habían, no sé si decir miles o cientos de conjuntos, cientos por lo menos, de conjuntos folclóricos trabajando permanentemente. Vos lees las revistas folclóricas de esa época y vas a ver listas de conjuntos en peñas así permanentes, pero listas de 15 conjuntos, ¿sabes? Y cantaban acá una lista por un lado, otra por otro, ¿sabes? Bueno, y una enorme difusión, y nosotros no pudimos ganar un peso, a pesar de haber sido, de que éramos muy reconocidos como autores de esas cosas, no ganamos nada, así que no. Y un día, después de ya llegar a plantear las cosas de una manera así, un poco terminante, como decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para poder ganar un peso de esto? ¿No es cierto? Incluso teniendo no siendo desconocidos, todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces un día encontramos un individuo, un señor, que nos dio una tarjeta y dice, ¿por qué no lo ven al director artístico del Canal 9, creo que era, Lipes, que se llama? Y entonces nos dio una tarjeta para que lo vieran. A él le gustó mucho lo nuestro. Y entonces nos dio esa tarjeta, dice, véanlo, a ver si. Entonces fuimos y hablamos con él. Él nos escuchó, nos escuchó media canción y nos dijo que no cantáramos, que le parecía una falta de respeto a tomarnos una prueba, y una falta de respeto a nosotros, tomar una prueba. Y entonces nos dijo, mire, yo, para que ustedes se ubiquen, les voy a hablar con toda claridad. La televisión no necesita calidad. Eso me lo dijo el director artístico de Canal 9. Entonces dijimos, bueno, muchísimas gracias por decirnos esto, mucho gusto, muchas gracias. Volvimos a la casa y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? Vámonos a Mendoza, vámonos a vivir de todas maneras, estamos viviendo cualquier cosa aquí. Así que por lo menos vamos a un lugar al que le estamos cantando, con el que estamos consustanciados y a vivir la cosa, ¿no es cierto?, la esencia de lo que hacemos. Y nos venimos a Mendoza y se acabó el asunto. Y entonces, bueno, ahí empezamos a vivir de cualquier cosa. Además ya vivíamos de cualquier cosa en Buenos Aires. En algún momento fuimos a Chile, estuvimos un año en Chile, teníamos... Después de Buenos Aires. Sí, después de Buenos Aires. Fuimos a Chile porque surgió una posibilidad, fuimos un contrato ahí y cantamos en la televisión, cantamos en radio, hicimos otras cosas, ¿no? Y bueno, pero era vivir del canto, pero un canto que cada vez se quedaba más separado, como si vos tenés una parra y la plantás en una maceta, ¿no es cierto? Y en una tierra cada vez más extraña, entonces nos fuimos quedando sin sustancia, ¿sabes? Lógicamente, ¿no? Y entonces dijimos, nos vinimos acá. Y bueno, y desde entonces vivimos de infinitas cosas. Te has dedicado a muchas cosas. Con una tremenda inhabilidad para vivir además de infinitas cosas, ¿no? Porque cuando el artista tiene la cabeza en lo suyo, ¿no es cierto? Está un poco siempre ocupada su cabeza con
su tema artístico, ¿no es cierto? Entonces está un poco en desigualdad de condiciones para la lucha económica junto a las demás personas que si tienen que vivir, viven y piensan y profundizan su tarea económica. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea artística y después, o sea, tarea artística, creación, etc. No dejábamos nunca de hacerlo. En medio de todo esto, siempre creando, ensayando, intentando por lo menos. Y es muy difícil eso. Claro, nos enfermamos muchas veces debido a eso, nos enfermamos muchas veces. Deterioramos bastante. Con 2 chicas. Con 2 niñas chicas. Nosotros nos vinimos a esta casa con una carpa a un lote vacío. Acá hicimos la casa entre la familia, esta casa la hemos hecho nosotros. Todo lo que se ve acá, todos los árboles que están y todo. Y estas paredes y eso azulejo y todo lo hemos pegado nosotros. Todo esto lo hemos hecho nosotros. Bueno, entonces esa fue la cosa. Lo que sí, esta lucha de todas maneras te hace comprender muchas cosas, te enriquece, te hace profundizar, y cuando te mantienes con tanta inclaudicación, digamos, en una cosa, ¿no es cierto?, de alguna manera la vas profundizando y entendiendo cada vez más, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, en fin, ahora tenemos, aunque tenemos muchos años ya, yo el otro día cumplí 70 años, pero tenemos por primera vez tenemos la posibilidad de hacer esto con un poco más libertad, ¿no? Porque de hacerlo adentro de la casa, nada más. O sea que haremos 4 cuecas más, 2 tonadas, 7 poemas y ya está, y no haremos más nada. Qué sé yo, pero lo podemos hacer porque tenemos esta distinción que nos da la legislatura y qué sé yo, y una pensión. No sé si sabes eso. Bueno, hay una ley que se llama Ley 6010, que todos los años se distingue en una cantidad de la gente que ha hecho cierto aporte al lugar, ¿no es cierto?, a distintos aspectos científicos, artísticos, etc. Entonces te distinguen con una distinción sanmartiniana el 17 de agosto, y 4 de esas personas le otorgan una pensión graciable, ¿no es cierto?, a las que la necesitan, por supuesto. Y como nosotros lo necesitamos y fue reconocido el asunto, y hubieron varias instituciones que nos presentaron, porque tienen que presentar instituciones para esto, ¿no? Bueno, pues nos dieron una pensión graciable. Entonces tenemos ahora una pensión de ¿cuánto? 500 pesos. Y entonces para nosotros eso no es ninguna fortuna, pero para nosotros, que estamos acostumbrados a vivir con 2 pesos anuales, entonces es una ayuda muy importante, muy importante. Claro, lo que sí, que no quisiéramos tener la fuerza que teníamos antes, ¿no es cierto?, y los años que teníamos antes por delante. En cualquier momento puede venir la pelada y terminó la tarea, ¿no? Pero bueno, eso es la cosa. La experiencia es información, es conocimiento, es qué sé yo, bagaje de cosas vividas, ¿no es cierto? Un joven de 20 años puede tener una tremenda frescura en lo que haga, y muchísima fuerza, una tremenda inventiva, ¿no es cierto? Puede tener un fuego que le haga hacer cosas y hará su obra de joven, ¿no es cierto? Van Gogh murió entre los 40 años, ¿no es cierto? Hizo su obra a los 30 y tantos, se puede decir, ¿no es cierto? 10 años, de los 30 a los 40. Como una antorcha, ardiendo por los 4 costados, ¿no? Y desde luego que la experiencia te da una cantidad de cosas, te da conocimiento, vas descubriendo, vas madurando lo tuyo, vas puliendo tu figura y todo. Pero también hay un desgaste, sobre todo cuando la lucha es tan dura, ¿no? Hay un desgaste y un poco pérdida de frescura, tal vez, aunque uno trata por todos los medios, y porque además sigue creyendo en las mismas cosas. Nosotros creemos en las mismas cosas que creíamos cuando teníamos 20 años, así, en cuanto a descubrimientos de la naturaleza, ¿viste? Qué sé yo, nos alucinan los amaneceres lo mismo que los atardeceres, o el hombre que trabaja la viña y que la riega y que hace crea una cosa fabulosa, ¿no es cierto? Todo eso se mantiene vivo.
pero también hay un desgaste, ¿no es cierto? Y además que en determinadas, vos haces obras, a cada edad haces una obra distinta, seguramente, ¿no es cierto? A lo mejor uno se vuelve más filósofo ahora, todas esas cosas, ¿no? Pero también hay un fuego poético y hay una cosa, ¿no es cierto?, que además que ha ardido en determinado momento y que muchas veces ha ardido en vano, ¿no es cierto? O sea, quiero decirte con esto de que dentro de uno se han quemado muchas canciones y muchos poemas y muchas músicas, ¿comprendés? O sea, porque vos tenías que estar, vos viste, vos que haces cosas también, vos ves que hay momentos, ¿sabés? Y después no podés recuperar ese. A veces lo podés recuperar, a veces no, pero a veces el sentimiento es como que es una síntesis de varias cosas que vos has venido viviendo, ¿no es cierto? Y que se da en ese momento. Y entonces vos descubres, de pronto aparece como una imagen, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces a lo mejor si eso lo trabajás, podés hacer una canción, un poema, una música, escribir un cuento, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero después eso ya es intelectual cuando pasa el momento, ¿sabes? O simplemente se te pierde. Entonces, eso es terrible, esa es una angustia terrible, porque yo he hecho 100 canciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunas completas y otras a medias, que se pueden salvar. Pero no sé cuántas se han muerto dentro mío. 1000, no sé. 5000, no sé. No tengo la menor idea, no sé. Pero muchas, más de las que he hecho, ¿eh? Eso sí te lo aseguro. Muchas más de las que he hecho. Y así es. Pero bueno. Entonces, bueno, todo esto de la experiencia y todo, bueno, de todas maneras nos va juntando experiencia. La cosa es que si no hubiera sido por esto que hemos recibido ahora, seguramente no podría terminar ahora de retocar mis borradores. ¿No? Nada más. Nada. Posiblemente ninguna otra cosa, ¿no? Terminar de pasar en limpio una mitología, que es mendocina. ¿De qué se trata eso? Una mitología, una historia de Mendoza mitológica, donde los personajes son, en fin, las cosas naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Son muy curiosos. Tiene que formar parte de la sorpresa, claro. ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque a veces cuando las cosas se dicen, ¿sabes? Como que se desgastan, como que pierden el misterio que tienen para vos, ¿sabes? A lo mejor yo te digo, sí, mira, tal cosa, y a lo mejor vos me haces un comentario completamente justo o lo que sea, sí, de eso. Pero ya el simple hecho de compartir eso te lo saca de esa intimidad que es como un hornito, así, ¿sabes? Para trabajarlo, una vez que lo tenés ya lo Claro, por supuesto. Pronto a lo mejor va a estar. Yo lo estoy pasando en limpio, ¿sabes? Borrado todas esas cosas. No, está todo. Y bueno, y después una autobiografía también. Una autobiografía que ya eso está escrito, se puede decir, ¿no? Pero también hay que pasarlo en limpio, ¿no es cierto? ¿no hay posibilidad de que te editen? No sé, sí, si no, qué sé yo, si no se edita ahora, se editará dentro de 100 años, si tiene algún valor. Y si no tiene ningún valor, entonces no importa que no se edite ahora. Si tiene valor, no importa que se edite dentro de 100 años, ¿no es cierto? Alguna vez se editará. Y si no tiene valor, mejor que no se edite. O sea, no importa, si no tiene valor, no importa que no se edite, ¿no? Y después también algunas opiniones, ¿sí? O sea, apuntes, digamos, borradores sobre estética, ideas, así que son todas estas cosas que digo yo todos los días, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cosas, y 4 o 5 canciones por ahí, a medio terminar y pulir. Esas son las cosas que los planos, digamos, ¿no? O sea, ya, desgraciadamente ya podemos decir que la obra ya está hecha, se puede decir, ¿no es cierto? Creo que lo que hemos hecho es lo fundamental, ¿no? Y de todas maneras, creo, a lo mejor, ojalá, sirve como una referencia, ¿no es cierto? Como un referente, así, bueno, un aportecito que a lo mejor sirve para que otros lo agarren y si lo sienten cerca y en esto, para agarrar una cosa no basta con que tenga valor, sino que tiene que haber alguien que lo viva más o menos de la misma forma, ¿no es cierto? O sea, uno se inspira
Por ejemplo, yo tengo mucha influencia de los poetas andaluces porque soy de una familia andaluza. Entonces tengo influencia de García Lorca y de la copla española, ¿no es cierto? Eso tiene mucho que ver eso conmigo, ¿no? Pero no tengo influencia de qué sé yo, de poeta, no sé, de Pavese, por ejemplo, César Pavese, que es un poeta italiano, un tremendo poeta italiano, pero yo no tiene mi cuerda, ¿comprendés? Quisiera yo poder sintonizar esa cuerda, pero eso es la formación de cada uno, ¿no? Son cosas muy profundas de la infancia, ya es como el esqueleto de uno, se puede decir. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue maravillosa, maravillosa. Fue maravilloso. Me preguntaba cómo había sido mi infancia. Yo, sí, te contesto así como te contesté recién, no puedo definirla de otra manera. Yo considero que tuve una infancia maravillosa, grandiosa. Mi familia, era una familia de migrantes andaluces, ¿sabes? Se vinieron aquí a la Argentina porque en esa época había, de España se mandaban jóvenes al África a defender colonias que tenía en ese momento, en fin, España, en África, en Melilla, que se había una guerra que se llamaba Melilla, y se tragaba a la juventud, sobre todo el sur de España, todo esto, ¿no? Y entonces mi familia salió de España para salvar a los jóvenes de la familia, ¿no? O sea, a sus hijos, los jóvenes, cerca de jóvenes que habían en mi familia en ese momento. Entonces se vino mi abuelo, que era un campesino andaluz, que tenía una viñita ahí y hacía pasas, era pasero. Dicen que era uno de los mejores paseros de ahí de la zona. Mi papá, que era de una familia, el padre de mi papá fue el alcalde de Fuengirola, y entonces él trabajaba en el ayuntamiento, o sea, era un empleado público, trabajaba en el ayuntamiento de Fuengirola. Y se vino primero mi abuelo con sus hijos, ¿no es cierto? Y vinieron aquí, trabajaron de cualquier cosa, de albañiles, trabajaron en la viña. Mi abuelo lo primero que preguntó cuando llegó a Buenos Aires, ¿dónde hay viñas? Entonces le dijeron, en Mendoza, vinieron a Mendoza. Sí, es simple. Claro, entonces era el trabajo que sabían hacer, ¿no? Se vino, como te digo, entonces trabajaron de diversas cosas. Después vino mi padre con el resto de mi familia, con los hijos, menos yo. Yo soy el único argentino. Vino mi padre se vino mi padre con su hijo mayor primero, ¿no? Salvador. Y después vino mi mamá y con el resto de los hijos y un tío, hermano de mi papá que los trajo. Yo nací acá. Ellos vinieron en 1912. Entonces, bueno, se establecieron en esa época, podían vivir, había trabajo, mucho trabajo. Mi padre tenía conocimientos así de oficina, había estado estudiando para cura, cosa que después descubrió que no tenía vocación, así que no siguió con eso, ¿no? Y entonces pero quiero decirte con esto que tenía conocimientos, ilustración. En esa época no era muy común eso, ¿no? No había mucha gente leída, ¿no? Claro, entonces mi papá sabía bastante, escribía muy bien, manejaba muy bien la redacción, todas esas cosas, leía mucho, le gustaba, una persona muy inquieta, ¿no? Y todos ellos era una familia de alucinados con la belleza, ¿sabes? Con la belleza y con la verdad. ¿Comprende? Con la verdad, con los descubrimientos científicos, con todas esas cosas, ¿ves? Entonces yo cuando chico recibí todo eso a raudales y me lo cultivaron, yo a veces
mi mamá me llevaba, por ejemplo, cuando iba a comprar, ponerle, para decir un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Iba a comprar a la esquina, al almacén, ¿no es cierto? Y yo era un niño chico y me venía con ella, ¿no es cierto? Y ella iba por la vereda y yo iba por la sequía. Por la sequía porque me parecía alucinante. En la sequía había piedritas, yuyitos, se podía pasar por debajo de los puentes, por arriba, sabía todas esas cosas, se veía el mundo desde otro plano. Bueno, y mi mamá me decía, te vas a romper los zapatos, pero ¿por qué no andas por la vereda? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no andas por la vereda? Bueno, pero no me obligaba, ¿comprendés? Incluso de alguna manera me estimulaba a hacer todos esos descubrimientos, ¿no? Y lo mismo era mi abuelo, el que se vino primero, ¿sabes? Siempre hablaba de cosas. Yo estaba ahí en el fondo de la casa haciendo algo con la tierra y él venía y me hacía descubrir los hormigueros y qué sé yo, ¿sabes? Todas esas cosas. Bueno, así que yo viví, mi hermano pintor, un hermano que pintaba, Joaquín Tejón, que es el acuarelista. Sigue pintando. Bueno, que sigue pintando, tiene 90 y tantos años y sigue pintando, ¿no? Y bueno, y todo eso yo lo he recibido así, ¿sabes? Se hablaba, la mitad de las cosas se decían en copla, los andaluces tienen la copla flor de labio, ¿sabes? Entonces se vivía la poesía, se vivía el arte, se hablaba del infinito, de las estrellas, de los planetas. Ese es el mundo que yo viví, ¿sabes? De ahí no podía salir más que un poeta o un científico, ¿sabes? No es imposible. Y todos mis parientes, todos mis primos y qué sé yo, de mi edad, todos tienen sensibilidad artística. En mi familia hay varios artistas. Está Quino, por ejemplo. Después Joaquín, Eduardo Tejón, todo. ¿Por qué? Porque ahí jamás se ha priorizado, digamos, las cosas prácticas, ¿no? Se vivía así, ¿no es cierto? Alucinado ante el universo, ¿sabes? Y bueno, entonces mi infancia, viejo, fue así. Fue maravillosa, digo eso. Los domingos mi mamá, que, en fin, era una mujer bastante sacrificada porque ella, ahí habían 5 o 6 hijos, ¿no es cierto? Y entonces había que trabajar, en esa época no había las comodidades que hoy día y demás, ¿no? Y los domingos me agarraba a mí, ¿sabes? Que era el más chico, ¿no? Y me llevaba, no íbamos al Cerro de la Loma, porque siempre el mantelito blanco, ¿sabes? Y el huevito duro, el quesito, ¿no? El salamito, ahí. Hacía un picnic, íbamos al bosque ese, y agarraba un libro, o caminaba y miraba a la distancia. Mi mamá siempre miraba a la distancia, ¿sabes? A ella le gustaba mirar el horizonte y sacar conclusiones. Bueno, yo he vivido eso, mijo. Eso es lo que yo he vivido toda mi vida. ¿Comprendés? Mi viejo con un libro por el patio caminando así, ¿sabes? Cuando venía a trabajar, chapaba un libro y empezaba. Te llamaba y te decía, qué sé yo. Y sin embargo se mueve, te decía. Porque en ese momento estaba leyendo algo de Galileo, ¿sabes? Entonces una cosa así, ¿sabes? Eso es lo que yo he vivido. Estaba obligado a ser artista. Al principio era científico, me gustaban mucho las ciencias naturales, ¿sabes? Y sabía bastante. E inicié, digamos, mis pasos por ese lado, ¿sabes? Pero después descubrí que mi conocimiento de todas esas cosas era muy emocional también, ¿no? Y de alguna manera, por no haber tal vez el ambiente científico no estar tan desarrollado como estaba el artístico en ese momento, bueno, no sé, la vida lo lleva uno para un lado para otro, ¿no es cierto? De todas maneras, no hay ningún científico que no tenga sensibilidad artística, ni ningún artista que no se, de alguna manera no se alucine ante las cosas, ¿no es cierto? Que son motivos de la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, esa fue mi infancia. ¿Dónde te viniste? Bueno, mi infancia es bastante parecida a la infancia de Nolo, en realidad. Un poco más sacrificada porque vivimos la guerra, una enfermedad de mi mamá, pero muy parecida. Incluso estoy en Mendoza porque unos tíos nuestros, que fueron los primeros que se vinieron, preguntaron antes de venir dónde había montañas y viñas, lo mismo que el abuelo de Nuno, y se vinieron para Mendoza, y por eso estamos acá. Porque el Abruzzo, donde yo he nacido, es una tierra así, de montañas y viñas. Así que en realidad no me costó mucho adaptarme a esto. Es muy, muy parecido. Yo vine cuando tenía 10 años. Me volví a Italia a los 13 años. Y volvimos de nuevo cuando yo tenía 18, 20 años.
quitando la vida. Una pena nuevamente me está quitando la vida. El remedio es olvidar y el remedio se me olvida. El remedio es olvidar y el remedio se me olvida. Quiero querer y olvidar qué pasión será la mía. Quiero querer y olvidar qué pasión será la mía. El remedio es olvidar y el remedio se me olvida. El remedio es olvidar y el remedio se me olvida. Bloque 3. Lo demás fue fácil. Agarrar una guitarra, pegar el oído a la tierra, escuchar la eterna charla del agua, empacharse de luz, tutearse con los demonios verdes de la chipica, atrapar el gesto de los regadores, robar un cogollo de malbón en una galería, podar el parralito casero, sentir el olor a mosto de las bodegas, masticar un zarcillo de vino, tomar unos mates con hojitas de menta, ver crecer una parra, plantar un álamo, regar a baldazos la tierra reseca, maldecir los tierrales del viento sonda, salir a cazar estrellas. Y volver con tonadas, columpiarse en las ramas de un sauce, zambullirse en el agua gredosa de los zanjones, insolarse persiguiendo lagartijos y víboras a la hora de la siesta, trepar cerros clavándose espinas y llegar a un manantial muerto de sed, mirar el horizonte, enamorarse en una alameda. Internarse en la magia de un atardecer, de madreselvas y siluetas azules, escuchar atentamente el bolido de las torcasas en los nogales, enterrarse hasta los tobillos en los terrones, cargando un tacho de uva, esperar el agua a la luz de un farol, crujir con las heladas, tomarse un vaso de vino con el compadre. Bueno, después nosotros metimos todo ese contracanto, todo ese juego de voces que hacemos en algo nuestro, que por una necesidad, digamos, de darle más elementos musicales, más riqueza, ¿no? Y bueno, en esta lucha nos metimos con Magda, ¿no es cierto? Quedamos al final, vimos que la manera, como hay que luchar en un medio tan hostil, artísticamente, ¿no es cierto? Sobre todo después de los años 60, por ahí empezó la cosa, yo no diría que eso empezó a venir abajo,
el folclore, la difusión del folclore, sino que claro, cumplió una etapa muy importante.